Y bueno, pues feliz también por poder aportar, ¿no?, mi granito de arena hablando de un tema que a mí personalmente me preocupa mucho, ¿no?, como es el sobrediagnóstico. Así que, bueno, pues agradecer a la asociación, a TDAH Valles, que cuente conmigo, agradecer a Ana y a Karma sus cariñosas palabras hacia mí, y agradecer, por supuesto, a todos los que estáis aquí, invirtiendo un ratito de la tarde de sábado para poder formarnos e informarnos un poquito más y mejor sobre el TDAH, ¿no? Bueno, pues como os planteaba al comienzo, la idea es, bueno, tratar de sumergirnos en todo el gran conflicto que tenemos en relación al sobrediagnóstico, ¿no? Así que, bueno, voy a plantear una panorámica, espero que en estas 40, 45 minutos que tengo, luego dejaremos un ratito para preguntas, por supuesto que sí, ¿no? Pero espero que podáis, sobre todo, comprender, ¿no?, por qué hoy en día existe un sobrediagnóstico del TDAH, ¿no? Mi idea como clínico, mi idea como psicoterapeuta especializado en TDAH, orgulloso de dedicarme a lo que me dedico. La idea que tengo es que podáis comprender, ¿no?, cuál es nuestro día a día, ¿no?, de los expertos expertos en TDAH, ¿no?, y que podáis ver un poco qué es lo que vemos en nuestro día a día, ¿no?, para que lleguemos a la conclusión de que efectivamente, ¿no?, existe un sobrediagnóstico alarmante, ¿no? Así que, bueno, así, a modo de ir calentando motores, espero que podáis ver la presentación sin problemas, que ya he ido cambiando alguna hoja. Vais viendo que voy cambiando, ¿no? Sí. ¿Sí? Vale, ok. Bueno, desde luego, ¿no?, que el número de diagnósticos del trastorno que aquí nos ocupa y nos preocupa, que es el TDAH post-pandemia, ha aumentado, ¿no? Ha aumentado de una manera significativa, ¿no? ¿Esto implica que la prevalencia, que realmente el número de casos haya aumentado? Posiblemente no. Posiblemente no. La prevalencia seguirá estando entre un 5, un 6, un 7%, ¿no?, que son lo que la mayoría de los estudios llegan a la conclusión. Entre un 5 y un 7% de la población mundial tiene TDAH, pero sí que es cierto que, bueno, la situación ambiental, ¿no?, la situación de salud a nivel mundial que hemos vivido ha precipitado o ha hecho que se diagnostiquen muchos más casos de TDAH de lo que la prevalencia indica, ¿no? Esto es debido, como decíamos, ¿no?, a una situación donde hemos estado confinados, a una situación de mucho estrés, a una situación de un consumo alarmante también de dispositivos tecnológicos, y entonces, bueno, pues se han diagnosticado más casos, ¿no? Yo como profesional, como psicoterapeuta en este caso, que me dedico al TDAH y que también tengo la gran suerte de poder dedicarme a la formación y a la sensibilización, bueno, pues creo que aquí, y voy a ser desde luego crítico, ¿no?, con nuestro sector, ¿no?, porque esto es algo que nos compete a vosotras y a vosotros como mamás y como papás, sino que nos compete a nosotros como profesionales. Creo que los profesionales tenemos que dar una vuelta a todo esto, ¿no? Es decir, estamos haciendo diagnósticos express, estamos haciendo diagnósticos muy por encima, muy a la ligera, en muy poquitos minutos de sesiones. Hablo tanto en la pública como en la privada y hablo desde profesionales psicólogos, neurólogos, psiquiatras, pediatras. Es decir, no estoy especificando en ningún sitio porque esto es algo genérico, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todos los profesionales nos lo tenemos que hacer mirar y tenemos que ser críticos, ¿no?, que estamos diagnosticando mucho en algún sector. Luego desarrollaré bien esta idea, ¿no? Pero en algunos aspectos estamos sobrediagnosticando el TDAH, ¿no? El TDAH al final, desgraciadamente, está suponiendo un cajón desastre, donde estamos ubicando, donde estamos poniéndole esa etiqueta, ese diagnóstico a muchos niños, a muchos adolescentes y también a muchos adultos, que los profesionales no sabemos muy bien qué nombres ponerle, ¿no?, o qué diagnóstico ponerle. Y por eso, bueno, pues al final el TDAH es un cajón desastre, ¿no? Esto creo que ya lo sabéis, ya lo conocéis, ¿no? Y por eso me parece que es fundamental, ¿no?, la labor que hacéis desde TDAH Valles para poder sensibilizar y poder, bueno, pues exigir, ¿no?, que los profesionales hagamos correctas evaluaciones y correctos diagnósticos para que podamos intervenir de manera adecuada, ¿no?
esta idea, ¿no?, que viene circulando en los últimos meses, sobre todo, ¿no?, a raíz del confinamiento y de la pandemia que hemos vivido muy recientemente, esta idea de que los dispositivos tecnológicos causan TDAH es completamente errónea. Por supuesto, estoy de acuerdo que los dispositivos tecnológicos provocan una serie de síntomas, ¿no? Tienen una serie de consecuencias, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, recibir cariño y amor por parte de mamá tiene una serie de consecuencias que son positivos, y estar muchas horas delante de una pantalla, delante de un dispositivo, tiene otras consecuencias, ¿no? Desde luego que los dispositivos tecnológicos, desde luego que los videojuegos, que las redes sociales, que la televisión, utilizados de una manera no apropiada o utilizados durante muchas horas, desde luego que tienen consecuencias como pueden ser la impulsividad, la irritabilidad, la baja tolerancia a la frustración, la dificultad para concentrarse, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de ahí, mamis, papis, de ahí a que digamos que el dispositivo tecnológico causa TDAH, mm, no, por ahí no podemos pasar, ¿no? El TDAH, como vamos a ver ahora, y como bien sabéis, es un trastorno del neurodesarrollo, con lo cual un dispositivo tecnológico no causa TDAH. Puede causar unos síntomas que coinciden con el TDAH, pero son cosas que absolutamente no tienen nada que ver, ¿no? El TDAH es un trastorno donde sabéis que la parte genética tiene un peso muy importante, y cuando hablamos de un uso abusivo de dispositivos estamos hablando de un aspecto que es ambiental. Con lo cual, cuidado, ¿no?, con esta idea de es que los dispositivos tecnológicos causan TDAH, ¿no? Y además esto se hila con la primera idea que os pongo ahí, ¿no? Es decir, hay más casos de TDAH. Estamos diagnosticando más TDAH porque se ha disparado el consumo de tabletas, se ha disparado el consumo de televisión, se ha disparado el consumo de móviles y de redes sociales, ¿no? Cuidado con esta idea porque desde luego que no es cierto, ¿no? Bueno, ya os decía, ¿no?, que mi idea es plantearos bueno, proceso, digamos, de psicoeducación, explicando exactamente qué es esto del TDAH, para que podamos comprender por qué existe tanto sobrediagnóstico. Luego yo también hablo de un infradiagnóstico y luego también un mal diagnóstico, ¿no? Estamos mal diagnosticando los profesionales, ¿no? Todas y todos sabéis lo que quieren decir las siglas de TDAH. Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso, ¿no? Y es que habitualmente mamá y papá suelen hablar y lo escucho, ¿no?, muchas veces en consulta, no, mi hijo no tiene TDAH, mi hijo tiene TDA, ¿no? Y con esto mamá y papá se refieren a que su hijo no tiene la hiperactividad y la impulsividad, es decir, tiene el trastorno por déficit de atención, es decir, es de subtipo inatento, pero le quitamos la H, ¿no? Bueno, como a mí me toca la parte seria, ¿no?, la parte científica como profesional, me toca decir que el TDA no existe. Es decir, no existe como criterio diagnóstico. Cuando una mamá en consulta me dice mi hijo tiene TDA, no tiene el H, no le corrijo, evidentemente, ¿no? Y entiendo perfectamente lo que me quiere decir. Pero si somos estrictos, si somos serios, el TDA no existe. Lo que existe como diagnóstico es el TDAH. Y a partir de ese diagnóstico, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, este es el nombre que aparece en el DSM-5, a partir de ese diagnóstico lo que hacemos es especificar el subtipo. Y ya sabéis que existe el subtipo inatento, el subtipo hiperactivo impulsivo o el subtipo combinado. Por lo tanto, no deberíamos hablar de TDA, sino que deberíamos hablar de TDAH de subtipo inatento, ¿no? Esto, bueno, por rizar un poco el rizo y, bueno, porque seamos serios, pues, bueno, a mí me toca, como os decía, ¿no?, esa parte más clínica y más científica, ¿no? Como bien sabéis, que soy consciente de que sois grandes expertos, ¿no?, en vuestros hijos, en vuestras hijas y en el trastorno que les afecta, ¿no? El TDAH es uno de los trastornos que con mayor frecuencia se diagnostica en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Hablamos de ese 5 o 7%, ¿no? Y el TDAH, como antes tirábamos abajo, ¿no?, esa idea de es que las pantallas están provocando TDAH. No, las pantallas no provocan TDAH ni provocan nada, ¿no? Desde luego que hay que hacer un buen uso y hay que hacer una buena gestión de las pantallas, pero de ahí que digamos que las pantallas provocan TDAH, no, estamos bastante alejados, ¿no? Como bien sabéis, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, o como dice el DSM-5, es un trastorno del desarrollo neurológico. ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica que el desarrollo del cerebro en las personas con TDAH es más lenta y se produce de una manera diferente a cómo se produce en la población que llaman neurotípica, ¿no? Sí, bueno,
si es que podemos hablar del concepto de neurotípico, ¿no? Claro, aquí tenéis la portada del DSM-5, ¿no? Que es, como bien sabéis, un manual o un sistema de clasificación que llevan a cabo en la APA, ¿no? En la Asociación Americana de Psiquiatría. Y fijaos, ¿no? Es curioso porque, bueno, curioso o no, pero si nos centramos en el DSM-5 nos encontramos con estos 6 trastornos tan diferentes, con características tan contrarias entre unos y otros como son estos 6 trastornos, ¿no? Fijaos, el TDAH se mete dentro de un gran saco en el DSM-5, en el actual sistema de clasificación, junto con otros trastornos tan diferentes, vuelvo a repetir, como son la discapacidad intelectual, como es el TEA, el trastorno de espectro autista, o como son problemas de aprendizaje, como pueden ser la dislexia y la discalculia, ¿no? Y claro, alguien desde fuera puede decir, bueno, yo que soy docente, que soy maestro de primaria y que tengo alumnos con TEA y que tengo alumnos con discalculia y que tengo alumnos con TDAH, que alguien me explique, puede decir este maestro, que alguien me explique por qué estos trastornos tan diferentes entre sí están ubicados dentro de un mismo gran trastorno como son los trastornos del neurodesarrollo. Bueno, pues la respuesta es bien sencilla, ¿no? Ambos no, todos los que he nombrado, los 3 que he nombrado, por poner un ejemplo, son trastornos del neurodesarrollo porque tienen algo en común, ¿no? Es decir, TEA, TDAH y la dislexia o la discalculia, trastornos específicos del aprendizaje, están metidos dentro de los trastornos del neurodesarrollo porque en todos estos casos, en todos estos ejemplos que he puesto, el desarrollo del cerebro es mucho más lento en comparación con niños que no tienen TEA, que no tienen TDAH y que no tienen dislexia o disgrafía, ¿no? Eso es lo que une. Eso es lo que une a la persona con estos distintos trastornos englobados dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Pero sabéis que luego en la práctica es muy diferente, ¿no? No se trabaja igual con un niño con TEA que con una niña con TDAH, que con otro niño que tiene una disgrafía o que tiene una discalculia. Es diferente. Pero lo que tienen de común es que su desarrollo cerebral es mucho más lento. Es decir, si ya el cerebro, esto ya lo sabéis, ¿no? Si ya el cerebro de por sí tarda muchos años en desarrollarse, no os quiero contar en algún niño, en algún adolescente o en algún adulto que tiene un trastorno del neurodesarrollo, como por ejemplo es el TDAH, ¿no? Bueno, el Fernando Mulas de la Universidad de Valencia y el resto de su equipo llegan a la conclusión de que el TDAH implica una disfunción de la corteza frontal. Yo siempre digo que el mayor problema o la raíz principal del TDAH está en la corteza frontal, ¿no? Lo que yo llamo el cerebro amarillo, ¿no? Yo desarrollé hace unos años el modelo pedagógico de los 4 cerebros, que es una manera de explicarle a mamás, a papás y profesores, por supuesto, cómo se desarrolla el cerebro. Trato de que sea muy, muy sencilla, de que sea muy, muy operativa y muy práctica para que lo entendamos bien. Y la corteza frontal la llamo el cerebro amarillo, ¿no? Y para mí esa es la clave del TDAH. Yo creo que mamá y papá debemos entender que lo que es más inmaduro, ¿no? Hemos hablado antes de un cerebro más inmaduro. Desde luego que sí, es todo el cerebro. Pero sobre todo la parte del cerebro que es más inmadura, en el caso de las personas con TDAH, yo estoy hablando de TDAH, es la corteza frontal. Por eso tienen dificultades o suelen tener dificultades en la concentración, en el control de los impulsos, en la memoria operativa, en la planificación, en la capacidad de automotivación, de ser perseverantes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta es una de las conclusiones a las que llega Fernando Mulas y su equipo, ¿no? El TDAH implica una disfunción de la corteza frontal. Bien. Otras conclusiones de Bush, Valera y Seidman en 2005, ¿no? Estos investigadores americanos bastante reconocidos, ellos dicen es que el TDAH supone una problemática en el circuito frontostriado cerebral, ¿no? Bueno, esto del circuito frontostriado cerebral, que suena así muy anatómico, que lo es, ¿no? Muy anatómico, sería como, creo que suelo contar en las formaciones, como la ruta 66 del cerebro, ¿no? Es decir, es la carretera cerebral que une Chicago con Los Ángeles, ¿no? Haciendo ese símil con la ruta 66. Entonces, fijaos, el circuito fronto de corteza frontal estriado cerebelar, de cerebelo, es decir, fijaos, ¿no? Es la diagonal que une el cerebelo con la corteza frontal, también es más débil y es más inmadura. Con lo cual, ¿qué ocurre, ¿no? Cuando en la vida real una carretera se corta o una carretera tiene mucho tráfico? Bueno, pues que la circulación
va mucho más lenta. Y eso es lo que le ocurre al TDAH, ¿no? Solemos decir, y esto es uno de los grandes mitos que existen alrededor del TDAH, solemos decir que el TDAH tiene un funcionamiento cerebral mucho más rápido, ¿no? Y decimos, por eso es impulsivo. Y la realidad es que es justo lo contrario. Es decir, el TDAH es impulsivo, el TDAH es subtipo hiperactivo, impulsivo, se comporta de esta manera porque no tiene un funcionamiento cerebral rápido o suficientemente maduro como para poder controlar esa impulsividad. Por eso el TDAH va a, a, a lo que más le gusta, ¿no? Es decir, el TDAH tiende a vivir el momento presente y tiende a hacer aquello que más le gusta y tiende a evitar aquello que no le gusta, ¿no? Bueno, y otra de las conclusiones, de las miles que podríamos comentar, es que el volumen del cerebro de una persona con TDAH es entre un 5 y un 3% menor que el niño de la misma edad que no tiene TDAH, ¿no? Si hacemos una comparativa entre niños, imaginaos, ¿no? Niños de 7 8 años diagnosticados de TDAH, niños de 7 8 años sin diagnóstica de TDAH o sin el trastorno del TDAH, nos encontramos que el cerebrito de nuestros chiquitines con TDAH es un poquito, entre un 3 y un 5% más pequeño que los niños sin TDAH. Bueno, llegamos a la conclusión o con lo mismo que hemos comentado al principio, ¿no? Es decir, que implica un desarrollo cerebral mucho más lento. El cerebro se va desarrollando en el TDAH sin lugar a dudas, pero es un proceso mucho más lento, ¿no? Bueno, pues aquí vemos otra de las conclusiones que ya hemos comentado antes, ¿no? Es decir, la madurez, el desarrollo, la conectividad cerebral, que es fundamental en el caso del ser humano, ¿no? Y por eso aparecen tantos síntomas en el TDAH, porque no hay una buena wifi, ¿no? El problema del TDAH es que no hay una buena conexión entre la corteza frontal, el cerebro amarillo, con el resto del encéfalo. ¿Y eso qué consecuencias tiene, no? Os podéis preguntar. Bueno, pues las consecuencias que tiene o mejor dicho, son los síntomas. Son los síntomas, ¿sí? Sin lugar a dudas, como dicen Pineda y Puentes, el TDAH es uno de los motivos más frecuentes en consulta pública, privada, médica, psicológica, psicopedagógica. El TDAH es uno de los motivos de consulta que más frecuentemente tenemos, ¿no? En nuestra consulta, ¿no? Sin lugar a dudas, los profesionales. Y claro, decíamos que existe un retraso en ese desarrollo cerebral, pero ¿de cuánto? Bueno, pues aquí hablan de años, ¿no? Este estudio de Shaw, que es otro de los grandes referentes en cuanto a TDAH se refiere, pero yo os traigo aquí uno que no aparece aquí en la diapositiva, que es el de María Jesús Mardomingo, ¿no? Psiquiatra jubilada ya del Gregorio Marañón, y que llegó a la conclusión de que el TDAH supone, ¿no? en esa lentitud o en ese infradesarrollo cerebral, llega a la conclusión de que el TDAH tiene o puede llegar a tener un desfase de hasta incluso un 30-35%. Vamos a pasar a estos números. Esto implica, este 30-35% implica un tercio de desfase. Pero vamos a llevarlo a la práctica. Un chaval que tiene 15 años, que está en tercero de la ESO, diagnosticado de TDAH, tiene un desarrollo cerebral, o puede llegar a tenerlo, de hasta incluso un tercio. Es decir, si a 15 le quitamos un tercio, nos quedamos en 10. Es decir, que este chaval que está en el listado de tercero de ESO A está siendo tratado como si cerebralmente tuviera un cerebro, una conexión, una wifi de un niño, de un adolescente en este caso, ¿no? De 15 años, pero en realidad tiene una conectividad, tiene una wifi de uno de 10, de 11, de 12 años, ¿no? Con lo cual el desfase es una verdadera pasada. Ojo, no estoy hablando de cociente intelectual, porque sabéis que el cociente intelectual es uno de los criterios que hay que tener en cuenta para poder diagnosticar o descartar TDAH, ¿no? Es decir, bajo mi punto de vista, diagnosticar discapacidad intelectual añadido a TDAH, bajo mi punto de vista, es un error. Es un error. Y luego, si queréis en las preguntas, pues si esto suscita curiosidad, lo podemos ver tranquilamente, ¿no? Pero por eso digo que en ese desfase de ese 30-35%, que en este adolescente de 15 años puede suponer pues, esos 3, 4, 5 años de diferencia, no hablamos de capacidad intelectual. El TDAH tiene un cociente intelectual suficientemente bueno. Tiene una inteligencia normal, por encima de la media. Donde tiene el problema el TDAH es en la conectividad, es en las lucecitas que se encienden en el cerebro.
es en conectar su corteza frontal, lo que yo llamo el cerebro amarillo, con el resto del encéfalo. Ese es el gran problema de la corteza prefrontal. ¿Sí? Ese es el gran problema del TDAH. Como sabéis, el TDAH es un trastorno crónico, es decir, es un trastorno para toda la vida. Todos los trastornos del neurodesarrollo, como hemos visto antes en el DSM-5, no tienen cura. No tienen cura, claro que no tienen cura, pero sí que tienen capacidad de ser amortiguados. O también, ojalá y esto no se dé, ¿no? Pero también existe la opción de que la cosa vaya peor, ¿no? Pero para eso estáis aquí, para formaros, para recoger información y para tener las mejores y las mayores estrategias para poder ayudar y acompañar a vuestros chicos, ¿no? Con TDAH. Pero el TDAH, como bien sabéis, es un trastorno crónico. Pero la buena noticia es que si somos capaces, los adultos, de darles muletas a nuestros chicos con TDAH para que se vayan adaptando al día a día, podemos llevar mejor el TDAH. Es decir, una vez que a este niño de 7 años se le ha diagnosticado el TDAH, si está bien diagnosticado, el TDAH es un trastorno para siempre, pero podemos amortiguar los síntomas, podemos darles muletas y podemos acompañarles y darles recursos para que tengan una vida completamente adaptada, completamente satisfactoria y completamente adaptada en lo laboral, en lo social, en lo emocional, en lo académico y a todos los niveles. Cualquier trastorno del neurodesarrollo, mamis, papis, cualquier trastorno del neurodesarrollo es crónico. Es decir, el trastorno del espectro autista no se cura, se puede amortiguar sus síntomas. La dislexia no se cura, se puede amortiguar sus síntomas. La discapacidad intelectual no se cura, el síndrome de Down no se cura. Pero en función de lo que hagamos los que estamos alrededor de nuestros chicos con TDAH, en función de las muletas de las que estamos hablando ahora mismo, la cosa puede ir mejor o la cosa puede ir peor. Pero es un trastorno crónico, como bien sabéis, ¿no? Hemos hablado a nivel macro, a nivel macrocerebral, pero si hablamos a nivel micro, ya sabéis que el TDAH cursa con una serie de neurotransmisores que están por debajo de lo normal, ¿no? La dopamina y la noradrenalina son neurotransmisores que, en el caso de las personas con TDAH, suelen estar por debajo de lo normal. ¿Consecuencias de esto? Los síntomas, una vez más, ¿no? Claro, cuidado con los síntomas, porque los profesionales, y ahora lo voy a desarrollar un poquito más, diagnosticamos muchas veces TDAH solamente en base a los síntomas. Os voy a poner una metáfora, que es la metáfora del río que suelo utilizar para explicar, ¿no?, la diferencia entre lo que es la raíz de la problemática y lo que son las consecuencias o los síntomas de esta problemática, ¿no? Y creo, y estoy convencido de ello, ¿no?, que la clave está ahí, ¿no?, en saber, en que nosotros, los profesionales, seamos capaces de discriminar, de diferenciar entre la raíz y los síntomas. Los síntomas del TDAH los sabéis y los conocéis todas. De hecho, en muchas ocasiones los sufrís porque vuestros hijos tienen estas dificultades y tienen estos síntomas que repercuten en tales áreas de su vida. Pero estos síntomas, para confirmar que estos síntomas se corresponden con TDAH, yo como profesional tengo que ir a la raíz del problema. Si resulta que es que este niño es muy inatento, es muy impulsivo, está mal adaptado en el colegio, ha suspendido 4 asignaturas, es muy desafiante, etcétera, etcétera, yo no puedo llegar a la conclusión, por esto sí, de que este niño tiene TDAH. En cambio, si lo que hago es ir a la raíz y encontrarme con que es un trastorno del neurodesarrollo y en concreto es un TDAH, ahí lo tengo. Pero no es un aspecto ambiental, es un aspecto, en el caso del TDAH, como bien sabéis, eminentemente genético y eminentemente de desarrollo cerebral, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que mis colegas médicos lo que hacen es recetar metilfenidato, Ritalin, Stratera, Concerta, ¿qué ocurre? Pues estos niveles bajos de dopamina y de noradrenalina hacen así. Aumentamos. Es una cuestión química. En el momento que yo voy a jugar al pádel y me hago daño en la rodilla porque me doy un raquetazo y me duele mucho, me tomo un ibuprofeno y de repente los síntomas desaparecen. Sí, los síntomas desaparecen. Mi sensación de alivio es mucho mayor, pero yo no me he arreglado la rodilla. Yo no me he arreglado la rodilla. La rodilla está dolorida. La rodilla está quejicosa. Sí. Lo que pasa es que me he amortiguado los síntomas, ¿no? Un analgésico. ¿Sí? Entonces,
Luego, si queréis en el turno de preguntas, hablamos si os apetece de la medicación. Yo no soy ningún extremista de la medicación. La medicación me parece que es una opción que puede ser fantástica, pero una vez más hay que evaluar en profundidad. No vale ver a un niño o hasta incluso a veces ni vemos a los niños, vemos a la mamá que está desesperada, nos cuenta los síntomas y lo que hacemos es diagnosticamos de TDAH y recetamos consecuentemente. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la medicación. Yo estoy a favor del niño. Yo estoy a favor del menor, del adolescente. Y estoy a favor de hacer un tratamiento que sea individualizado. ¿La medicación es una opción? La medicación es una opción, sin lugar a dudas. Y hay que valorarla. Igual que hay que valorar la psicoeducación, hay que valorar la psicoterapia, hay que evaluar si este niño necesita un profesor particular, hay que evaluar, hay que decidir si este niño le viene bien hacer deporte. Bueno, hay que tener en cuenta la alimentación, hay que tener en cuenta el sistema, la familia. Claro, todo esto es fundamental, ¿no? Bueno, si alguien a veces ¿no? Os preguntáis, bueno, Rafa, muy bien, vale, pero ¿y cómo le cuento yo a mi hijo, cómo le cuento yo a mi chiquitín que tiene 6 años, que tiene 8 años, que tiene 10 años, cómo le cuento yo qué es el TDAH? ¿No? ¿Cómo se lo explico? Porque claro, yo como mamá lo entiendo, yo como papá lo entiendo, pero ¿cómo se lo explico yo? ¿No? Bueno, pues hace un año y poco escribí un cuento que se llama Los 4 ceros de Arantxa. Antes Karma bueno, pues ha mencionado algunos de mis libros en relación al TDAH. Y bueno, uno de los cuentos que publiqué, por cierto, un cuento también que se llama La mirada de José Luis, que es sobre el TDAH, es un cuento del TDAH. Está traducido al catalán, porque la editorial es de Barcelona y bueno, todos mis libros los traduce al catalán, ¿no? La mirada del Jordi. También lo tenéis en versión en catalán, traducido al catalán. Pero bueno, yo os vengo a hablar ahora mismo de los 4 cerebros de Arantxa, que por cierto también lo tenéis traducido al catalán, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Le cuento al niño, pero se lo tengo que contar a los padres para que lo entiendan, ¿no? Te lo cuento al niño que su cerebro, igual que el mío, tiene como 4 capas, tiene como 4 pisos, ¿no? Un primer piso, que es donde vive Coco, ¿no? Que es un cocodrilo que lo único que le interesa son las necesidades fisiológicas. Es decir, para él lo único importante es comer, estar hidratado, descansar, que la temperatura sea agradable, etcétera, etcétera. Luego existe otro piso, ¿no? Que sería el del cerebro, digamos, emocional, cerebro verde, donde vive Rati, y Rati es el cerebro emocional, ¿no? Fijaos que muchas veces escucho a compañeros decir, es que los TDAH son mucho más emocionales que los no TDAH. Yo no tengo ninguna evidencia científica de que los niños y adolescentes con TDAH vivan más emociones o sean más emocionales que los no TDAH. No tengo ningún estudio científico. No. Ahora entiendo lo que quieren decir. Lo que quieren decir es que se comportan de manera más emocional y más impulsiva, ¿no? Es decir, los instintos y los impulsos están en el cerebro rojo, cerebelo troncoencefálico. La parte emocional está en el cerebro verde. Emociones como la rabia, como el miedo, como la ira, están en el cerebro verde. Y yo no puedo decir, porque no tengo ningún estudio que lo diga, que los niños con TDAH, comparados con los niños sin TDAH, sean más emocionales, es decir, experimenten más emociones o tengan más impulsos de los que pueda tener yo. No los tienen. Lo que pasa que, como el TDAH es un problema en la corteza frontal, es una inmadurez en la corteza frontal, la parte del cerebro que se encarga de parar impulsos, que se encarga de recibir emociones, de procesarlas y en vez de expresarlas de manera impulsiva o de manera agresiva, de manera asertiva, ahí está el verdadero problema del TDAH. Lo que ocurre es que se comporta de manera más impulsiva, de manera más reactiva y de manera más emocional, pero se comporta, lo cual no quiere decir que sea más impulsivo el TDAH. No es más impulsivo, pero se comporta de manera más impulsiva, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, pues los instintos están en el rojo, las emociones están en el verde, la parte pensante y sobre todo el almacenamiento de información es el cerebro azul, que sería la parte neocortical, ¿no? Como las 2/3 partes del neocórtex, y luego tenemos al verdadero protagonista del TDAH, ¿no? A Bali. Bali es quien representa las funciones ejecutivas, es decir, la capacidad de concentración, la capacidad de dirección, de control de los impulsos, de memoria operativa, de ser flexibles cognitivamente hablando, una buena velocidad de procesamiento, regulación emocional, automotivación. Qué grandes dificultades, ¿verdad?, tienen nuestros chicos con TDAH para automotivarse en aquellas tareas que les resultan desmotivantes, ¿verdad? Claro, porque la automotivación, como vamos a ver luego, es una función ejecutiva, es como una aplicación del cerebro amarillo.
Entonces, claro, la diferencia fundamental entre los niños con TDAH en comparación con los niños sin, esta es la portada del cuento que os decía, ¿no? La gran diferencia, como os decía, entre niños con TDAH versus niños sin TDAH está en Bali, está en el cerebro amarillo, está en la corteza frontal, en esa disfunción de la corteza frontal de la que habla Fernando Mulas, ¿no? De la que hablamos muchos expertos en TDAH, ¿no? Ahí está el gran problema. Si resulta que en este niño de 8 años su Bali es así y tiene una buena experiencia y tiene algunas estrategias de regulación emocional y sabe controlar en algunos momentos, tiene 8 años, ¿no? Pero en algunos momentos sabe controlar sus impulsos, etcétera, etcétera, el de su compañero de pupitre, de mesa, que también tiene 8 años, pero que está diagnosticado TDAH, su Bali es así. Y alguien puede decir, oye, ¿y por qué, Rafa? Pero si tiene la misma edad. Digo, sí, tiene la misma edad cronológica, pero no tiene la misma edad cerebral. Porque hemos dicho que el TDAH, que es este de aquí, que tiene el Bali así de chiquitito, tiene un trastorno del neurodesarrollo. A la hora de desarrollarse el cerebro, va mucho más lento. Posiblemente alguien se esté preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el sobrediagnóstico? Llegaremos, llegaremos, ¿vale? Si no os explico esto, no podéis entender por qué hay tanto sobrediagnóstico. Pero vamos a llegar, ¿vale? Vale. Goldberg, discípulo de Luria, desarrolló una metáfora que a mí me gusta mucho y que tomo prestada de él, que es la metáfora del director de orquesta, ¿no? Me parece que es fantástica. El director de orquesta es el que se encarga de, literalmente, ¿no? Es el que se encarga de dirigir a la orquesta, a los distintos músicos, el que los coordina, el que los gestiona de una manera cariñosa, cercana, para que esto suene todo lo bien que tiene que sonar, ¿no? Por lo cual, el director de orquesta, desde luego que es fundamental, no me cabe la menor duda. Pero claro, también es importante los músicos que forman parte de la sección de cuerda. Y también son fundamentales los músicos que forman parte de la sección de viento. Pero ojo, y es que los de la sección de percusión, pues también, ¿no? Es decir, si yo os preguntara, ¿quién es o quién es imprescindible en una orquesta? La respuesta sería todos. Todos. Es importante que todos los músicos estén suficientemente bien, estén animados, no estén bajo los efectos del alcohol, sepan tocar el instrumento que les toca tocar y el director de orquesta pueda acompasar y pueda coordinar a todos ellos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la parte, o sea, quién es el más importante de una orquesta? Todos, todos. Cada uno tiene su función. Que el director tiene que coordinar y tiene que dirigir y tiene que poner los tempos, sí, pero si la sección de cuerda no se ha presentado hoy, mal asunto. Mal asunto. Esto no sale suficientemente bien, ¿no? Bueno, pues mamis, papis, lo mismo pasa cuando hablamos del desarrollo cerebral y de la conectividad en una persona con TDAH. Es decir, la parte más compleja, desde luego, que es el director de orquesta, es la corteza frontal, es la parte del cerebro que se aprende. Pero claro, es que, acordaos de esa carretera, ¿no?, que une Chicago con Los Ángeles. Es que esa carretera está en obras, es que va más lenta de lo habitual, porque este niño tiene TDAH. Entonces, lo que ocurre es que hay un problema de coordinación. Hay un Bali, hay un cerebro amarillo, una corteza frontal que es mucho más pequeña. Y por eso esto no suena como debería sonar. Ese es el verdadero problema de las personas con TDAH, ¿no? Bueno, ya para ir acercándome al final, solamente de la evaluación, que sé que lo sabéis, pero quiero recordarlo porque a veces se nos olvida, ¿no? El diagnóstico, mejor dicho, la evaluación de TDAH es un juicio clínico. Es decir, donde es fundamental evaluar al menor, donde es fundamental que aparezca y que se presente mamá, papá y el entorno de adultos que está criando y educando al menor con sospechas de TDAH, donde hay que evaluar, yo siempre hablo de 6 ámbitos, ¿no? El ámbito, me refiero a menores, ámbito escolar, ámbito familiar, ámbito social, ámbito emocional, conductual y de funciones ejecutivas, ¿no? Funciones ejecutivas que sería el cerebro amarillo, ¿no? Que sería la parte más de director de orquesta, ¿no? Y todo eso, después de varias sesiones, no en una única sesión, ¿no? Llevo ya muchos años denunciando que los profesionales estamos diagnosticando TDAH en sesiones con suerte, con 20 minutos, ¿no? Sesiones de 20 minutos con suerte, en algunos casos de 5 o de 10 minutos. Y es una verdadera aberración. Porque no estamos realmente evaluando
de manera profunda, con tiempo, con cariño y con respeto a una persona que se lo merece, ¿no? Ya sea TDAH o no sea TDAH, pero tenemos que evaluar en profundidad. Por lo tanto, tengamos en cuenta que el TDAH implica un juicio clínico. Es decir, que es el profesional quien va a determinar si estos síntomas, si estas dificultades, si estas expectativas implican un TDAH o no implican un TDAH. Es decir, no existe la prueba del TDAH. Es decir, esta prueba que todos los días en consulta me piden las mamás y los papás, por favor, Rafa, pásale la prueba del TDAH. Y digo, ¿qué prueba del TDAH? Sí, hombre, sí, la prueba del TDAH para ver si da positivo o da negativo. Yo no la conozco. No la conozco, no existe y siento decir que jamás va a existir. Es decir, no existe una prueba que diga si esta persona tiene TDAH o no tiene TDAH. No existe la prueba del TDAH. Existen distintas pruebas, existe tiempo, existe cariño, existe formación por parte del profesional para poder llegar a la conclusión, después de varias sesiones, de si este niño tiene TDAH o no tiene TDAH o qué otra dificultad, qué otro trastorno tiene este niño. Pero la prueba del TDAH no existe. Es decir, una prueba como un alcoholímetro o como un test de embarazo en el TDAH y en salud mental no existe. Tampoco existe la prueba de la depresión. Tampoco existe la prueba de la esquizofrenia. No existen pruebas únicas. Existen, como decíamos antes, ¿no? Con ese juicio clínico, muchas pruebas, mucha información que se puede recopilar de muchísimas maneras, con cuestionarios, con test, con técnicas proyectivas, con entrevista, con juego, 50.000 maneras de recoger información, de meterlo en una coctelera, de agitar y luego decidir el profesional con su juicio y con su formación si es TDAH o no es TDAH. Por eso siempre recomiendo, ante una problemática o ante una sospecha de TDAH, que vayamos a gente que sepa de TDAH. Es decir, por eso estáis asociados en TDAH Vallés, porque saben mucho de TDAH. Por eso os recomiendo que yo no derivo a psicólogos, sino que derivo, cuando hablamos de una sospecha de TDAH, sino que derivo a psicólogos que sean expertos en TDAH. ¿Sí? Entonces, en ese diagnóstico, que ya vamos llegando a la cuestión, sabéis que existen dos maneras las principales, ¿no?, de poder diagnosticar. Generalmente tenemos el DSM-5, ¿no?, que lo elabora la APA, como comentábamos antes, y luego la CIE 10, yo creo que ya salió la CIE 11, si no recuerdo mal. Y bueno, tienen maneras diferentes de llamarlo, ¿no? Pero en definitiva hablamos de lo mismo, ¿no? Hablamos de un problema de la corteza prefrontal. Ahora bien, cuando hablamos de TDAH, yo suelo hablar de tres elementos que creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Hablamos de un sobrediagnóstico, de un mal diagnóstico y de un infradiagnóstico. Y me explico. Antes voy a beber agua. Bueno, ¿por qué hay un sobrediagnóstico? Bueno, existe un sobrediagnóstico porque estamos diagnosticando TDAH muy alegremente. Estamos diagnosticando el TDAH en base a los síntomas. Y ahora explicaré un poquito más con la metáfora del río esto, ¿no? Este sobrediagnóstico. Es decir, no estamos yendo a la raíz y estamos diagnosticando solamente en base a los síntomas, en base a la punta del iceberg, en base a lo que se ve, no en base a lo que no se ve. ¿Estamos haciendo un mal diagnóstico? Sí, porque no creo que los profesionales, en general, ¿no? No que los profesionales estemos muy formados en TDAH, ¿no? Y os lo dice alguien que lleva muchos años formando a mamis, papis, profesores y a profesionales en cuanto a TDAH se refiere, en cuanto a cómo evaluar, cómo diagnosticar, cómo intervenir. Y la experiencia me demuestra que los profesionales estamos bastante atrasados y bastante peces en este tema, ¿no? Como es un trastorno tan complejo como es el TDAH. Y luego existe un infradiagnóstico, claro. Infradiagnóstico porque está habiendo, sobre todo, un subtipo de TDAH, que es el TDAH de subtipo inatento, que como los síntomas no son externalizantes, sino que son internalizantes, es un problema para la atención, para la concentración, no supone una conducta disruptiva, no supone un enfrentamiento, no. Eso en el TDAH inatento no es frecuente. Por lo tanto, esos niños que son TDAH inatento, esas niñas, que es más frecuente, por cierto, en niñas, ¿no? El TDAH inatento es más frecuente en niñas, se nos están pasando. Por eso existe un sobrediagnóstico, estamos diagnosticando a personas, a niños que no tienen TDAH, los diagnosticamos en ese cajón desastre de TDAH. Los profesionales estamos mal formados y por eso mal diagnosticamos a
TDAHs y a no TDAHs, y luego existe un infradiagnóstico porque el TDAH de subtipo inatento no da problemas, no es disruptivo. Y por eso se nos pasa por alto, ¿no? Fijaos, estos son estudios científicos, ¿no?, que llegan a la conclusión de a qué edad solemos diagnosticar el TDAH. Ojo, el inatento se puede llegar a diagnosticar, fijaos, como media, ¿eh? Ha habido casos de diagnosticarlos incluso en la etapa adolescente y hasta incluso en la etapa adulta, ¿no? Pero el inatento se puede llegar a diagnosticar en primero de la ESO. En primero de la ESO. Fijaos, ¿no? Y claro, el hiperactivo impulsivo y el combinado, ¿no?, estos dos últimos subtipos, lo que ocurre es que se diagnostican mucho antes. Hasta incluso en ocasiones se diagnostica bastante antes de lo que se debería diagnosticar, porque ya sabéis, el TDAH no debería diagnosticarse hasta mínimo los 6 años. Conocemos muchos casos, desgraciadamente, de niños que han sido diagnosticados de TDAH antes de los 6 años, hasta incluso los 3 años, ¿no? El otro día recibía en consulta a unos papás cuyo hijo había sido diagnosticado de TDAH a los 3 años y estaba medicado, ¿no? Bueno, voy a repetir que la medicación puede ser fantástica, pero siempre y cuando, ¿no?, tengamos un buen diagnóstico. Es decir, para que hagamos una buena intervención hemos debido diagnosticar bien. Y para diagnosticar bien hay que evaluar bien. Este es el recorrido. Se evalúa con tiempo, con cariño y estando formados, sabiendo hacer diagnósticos diferenciales para poder llegar a una conclusión que es un diagnóstico, y a partir del diagnóstico, conociendo su historia, porque no hacemos intervenciones estándar, sino que hacemos intervenciones para Mario, intervenciones para Inés, intervenciones para María, pero no hacemos intervenciones para los niños de 6 años con TDAH, sino que hacemos intervenciones únicas. Y a partir de ese diagnóstico, conociendo todo lo que hemos conocido en la evaluación, hacemos una intervención individual. ¿Por qué el inatento se diagnostica bastante más tarde que el hiperactivo impulsivo y el combinado? Por los síntomas. El inatento no se ve, síntomas internalizantes, y el TDAH de subtipo hiperactivo impulsivo y el combinado se ve mucho antes. Se ve mucho antes, porque son síntomas externalizantes, ¿sí? La hiperactividad, la impulsividad, el no poder parar quieto. Entonces se ve mucho antes esa problemática, ¿no? Claro, si os preguntara cuál de estos 3 subtipos creéis que es el más prevalente, cuál es el que, no es el que más se diagnostica, sino cuál es el que más existe en realidad, ¿no? Pues seguramente me diríais que el hiperactivo, impulsivo, el combinado, ¿verdad? Bueno, esos son los que más se diagnostican, pero no son los que más existen, ¿no? Este metaanálisis de Wilku del año 2012 llega a la conclusión de que el inatento llega a ser hasta incluso el doble de prevalente que el hiperactivo, impulsivo y el combinado. ¿Qué ocurre? Que como hacemos también hacemos un infradiagnóstico, los TDAH de subtipo inatento se quedan sin ser diagnosticados y se quedan sin ser acompañados y sin poner en marcha una intervención. Entonces, este es el panorama que tenemos. En cuanto al TDAH, ni son todos los que están diagnosticados de TDAH, ni están todos los TDAH que son realmente, ¿no? Entonces, es como si en ese óvalo nos encontramos con personas, con niños, con menores con TDAH, que están diagnosticados de TDAH, pero también nos encontramos con niños con depresión infantil, nos encontramos con niños impulsivos, ¿no? Y alguien puede preguntar, oye, Rafa, ¿y qué diagnóstico es ese niño impulsivo? Digo, ninguno. Ninguno. Es un niño impulsivo que aún no ha aprendido a controlar y a gestionar sus impulsos, su reactividad. Síndrome de Tourette, el TEAF, ¿no?, el trastorno del espectro de alcoholismo fetal, que antes se llamaba el SAF, ¿no?, el síndrome de alcoholismo fetal. Es decir, claro, y desde luego que los profesionales a veces, ¿no?, diagnosticamos bien. Por eso dentro de ese óvalo de TDAHs hay muchos TDAHs, claro que sí. Pero también estamos etiquetando como TDAH lo que no es TDAH. Y luego fuera, estamos dejando fuera sin diagnosticar, bueno, pues muchos TDAHs y sobre todo muchos TDAHs de subtipo inatento. Y esto es preocupante. Esto es preocupante. Ahora, ¿qué ocurre? ¿No? Bueno, estos son los síntomas del DSM-5 en relación al TDAH que ya conocéis. No voy a contaros los síntomas porque ya los conocéis y quiero dejar tiempo para que lancéis vuestras preguntas, pero sí que voy a acabar, antes de daros algunos recursos que os puedan servir para seguir investigando, ¿no?,
en relación al TDAH y conocer un poquito más sobre el trastorno y a vuestros hijos, sí que voy a explicar, ya para terminar, la metáfora del río, ¿no? Bueno, os pongo un ejemplo y ahora tratamos de entender qué tiene que ver todo esto con el TDAH, ¿no? El río Ebro, ¿vale? El río Ebro, como bien sabéis, nace en Fontibre y desemboca en el delta del Ebro, ¿sí? Bueno, esta imagen que estáis viendo es posible que se parezca a cómo desemboca el río Ebro. Bueno, es posible, ¿no? Es decir, tiene una apariencia, tiene una desembocadura que es bastante parecida. ¿Qué ocurre con el TDAH? Que metafóricamente diagnosticamos río Ebro no porque vayamos a la raíz, sino porque la desembocadura es muy parecida o prácticamente idéntica a cómo desemboca el río Ebro. Y esto es lo que hacemos los profesionales. Los profesionales lo que hacemos es quedarnos en la desembocadura y si vemos que este río desemboca más o menos como el río Ebro, decimos, esto es un río Ebro. Pero claro, yo siempre digo, no consiste en hacer un diagnóstico probabilístico, es probable que este niño sea TDAH, sino consiste en tener la certeza de si es TDAH o no es TDAH, para saber qué diagnóstico tiene y sobre todo para poder intervenir. Entonces, ahí abajo veis un barquito que está en la desembocadura. Lo que yo siempre digo a los profesionales es, tenéis que montaros en ese barquito y tenéis que ir río en contra hasta que lleguéis al inicio de este río. Y os doy una pista. Si cuando lleguéis al nacimiento de este río estáis en Fontibre, es el río Ebro. Si no llegáis a Fontibre, no es el río Ebro. Pues eso mismo hay que hacer con el TDAH. La desembocadura de esta problemática tiene estos síntomas. Inatención, hiperactividad, impulsividad, dificultades en el colegio, dificultades sociales, lo que ya conocéis. Lo que ya conocéis. Pero que yo tenga esta problemática que coincida con el TDAH no quiere decir que sea TDAH. Por eso, los profesionales debemos ir a la raíz del problema. ¿Es un trastorno del neurodesarrollo? ¿Es un TDAH? Tiene estos síntomas. Pero que tenga estos síntomas no quiere decir que sea TDAH. Y por eso digo que la evaluación en el TDAH no puede durar 15 minutos, 20 minutos, media hora. Una sesión no puede durar eso. Hay que dedicarle mucho más tiempo y mucho más cariño a nuestros niños. Mucho más. Por eso existe tal sobrediagnóstico. Porque los profesionales, médicos y psicológicos, lo que hacemos es diagnosticar en base a los síntomas. Vemos que el río desemboca así y decimos, sí, esto tiene pinta de que es un TDAH. Clarísimo, además. Y no vamos a la raíz. No le dedicamos tiempo, no le dedicamos cariño a este niño. Y lo merecen. Lo merece. Cualquier niño, cualquier persona merece que le dediquemos tiempo y cariño. Pero no lo dedicamos. Entonces diagnosticamos en base a síntomas. Entonces, como yo veo unos síntomas que son idénticos al TDAH, ¿qué es lo que ocurre? Que diagnostico directamente de TDAH. Y por eso estamos mal diagnosticando. Y por eso estamos sobrediagnosticando. ¿Sí? Y claro, en el caso del TDAH de subtipo inatento, no nos enteramos. Porque como es una niña que habitualmente está allí al fondo en la clase, que no da ningún problema, que no levanta la mano, pero que tampoco es disruptiva, que tampoco se enfrenta a la autoridad, que tampoco... Pues ahí está, ¿no? Por eso, lo que siempre digo es que tenemos que ir a la raíz del problema. Tenemos que saber cuál es la raíz de estos síntomas. Es posible que este niño tenga problemas para concentrarse, que sea hiperactivo, que sea impulsivo, que le cueste regular sus emociones, que le cueste planificarse, que le cueste automotivarse. A lo mejor eso no se debe al TDAH. A lo mejor esto se debe a que es un niño que fue adoptado y que estuvo los 5 primeros años de su vida en un orfanato. ¿Es un trastorno del neurodesarrollo? No. Es una circunstancia ambiental, vital, que tiene los mismos síntomas que el TDAH, pero no se llama TDAH. O a lo mejor resulta que es un niño cuyos padres llevan 2 años de broncas y estos son los síntomas, los mismos que los del TDAH. O a lo mejor resulta que es un adolescente que está viviendo una situación de acoso escolar en el instituto. Los mismos síntomas. Con lo cual, cuidado con diagnosticar TDAH solamente en base a los síntomas. Hay que llegar a la raíz. Hay que llegar a la raíz. Si es una situación ambiental, no es TDAH. Si es una situación genética, es una situación de trastorno del neurodesarrollo, es TDAH. Es muy probable que sea TDAH, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí porque no os voy a contar los síntomas, que ya los conocéis. Lo importante no son los síntomas, sino cuál es la raíz de todos estos síntomas, ¿no? Bueno, ya para acabar, recursos, ¿no?, que os puedan resultar de utilidad. Bueno,
Mi libro de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, entre la patología y la normalidad, que además el año pasado lo actualicé por completo. Estamos ya en la 12ª edición y es uno de los libros más vendidos en cuanto a TDAH aquí, tanto en España como en Latinoamérica. ¿Sí? Luego tenéis La mirada de José Luis, que es para explicar a los niños con TDAH la dificultad que tienen y la importancia del adulto en ese acompañamiento, ¿no? En esas muletas, ¿no? De las que hablábamos antes, La mirada de José Luis. Estos son libros que a mí me gustan mucho, ¿no? Del test de la golosina de Walter Mitchell, ¿no? Que es bastante conocida, que tiene que ver con el autocontrol y creo que nuestros chicos con TDAH a veces, ¿no? Les cuesta autocontrolarse por esa disfunción en la corteza frontal, ¿no? Esa problemática en las funciones ejecutivas. El cerebro del niño de Daniel Siegel, creo que lo explica muy bien Siegel, como no es un libro sobre, ninguno de estos dos son sobre el TDAH, ¿no? Pero creo que ayudan bastante bien. Si lo que queréis es trabajar, ¿no? Ese cerebro verde que veíamos antes, bueno, pues estos dos libros que escribí, ¿no? Que se llaman Educar en el vínculo y Educación emocional y apego, si lo que queréis ir a tener una mejor relación con vuestros hijos, no son libros específicos de TDAH, pero sí que son importantes, ¿no? Trabajar esa inteligencia emocional y trabajar ese vínculo sano con nuestros hijos con TDAH. Si os interesa la neuro, el cerebro infantil y adolescente, claves y secretos de la neuroeducación, donde explico este modelo pedagógico de los 4 cerebros que os comentaba antes, los 4 dedos de Arantxa que también os he comentado antes. Misión Detectives es un libro que escribí con mi compañera Carolina Laguna para que los niños puedan trabajar la concentración. Son libros, este de aquí, Misión Detectives, para que lo lean ellos, ¿no? Es decir, que lo recomiendo a partir de la etapa de primaria, cuando ya tienen cierta facilidad, ¿no? Para leer, bueno, pues con aventuras, con ejercicios que tienen que hacer, todo ello, ¿no? Dirigido a la concentración. Si lo que os interesa son ejercicios, actividades para estimular ese cerebro amarillo, esa corteza frontal, tenéis Cómo estimular el cerebro del niño, contiene ejercicios para potenciar distintas funciones ejecutivas, que es muy importante trabajarlas con nuestros chicos con TDAH. Esta es mi última publicación, Me acompañas, que es un cuento que he publicado para trabajar el apego seguro, para trabajar una relación sana con nuestros hijos. Mundo Cruel es un juego que utilizo mucho en consulta para trabajar, bueno, la empatía, la teoría de la mente, que se pone en el lugar del otro, que es algo que a nuestros chicos con TDAH pues, también a veces les cuesta bastante. Banderas rápidas para trabajar funciones ejecutivas, ahora que es muy divertido. Trabajas también la velocidad de procesamiento, la concentración, el control de los impulsos. Bueno, juegos de mesa son fundamentales, ¿no? Para nuestros chicos con TDAH. Aquí tenéis la Torre de Hanoi, que la tenéis en aplicaciones y la tenéis en Internet, en muchas páginas. Yo siempre recomiendo que sea manipulativa, que la puedan tocar y, bueno, para trabajar la planificación es fantástica. Speedcaps es otro juego para trabajar funciones ejecutivas, sobre todo velocidad de procesamiento y flexibilidad cognitiva. También un juego muy chulo y que les gusta mucho. Y bueno, pues os dejo aquí mis redes sociales. Bueno, en febrero comencé mi podcast, que se llama el podcast de Rafa Guerrero, no tiene un nombre muy original que digamos, y bueno, voy tratando distintos temas, ¿no? Que son interesantes para el tema de la crianza y de la educación. Pues tengo un capítulo dedicado al TDAH, también otro al desarrollo del cerebro del niño. Empecé esta semana pasada con la segunda temporada, donde el primer capítulo es sobre normas y límites, también algo que es muy interesante. Bueno, os dejo ahí también las páginas web, tanto la de mi centro, Darwin Psicólogos, estamos en Madrid nosotros, también atendemos de manera online, pero bueno, en caso de menores, siempre a partir de los 16, 17 años, trabajar con menores y encima menores con TDAH a través de online no es nada efectivo, ¿no? Y luego en mi página web, en rafaguerrero.com, tenéis ahí todos mis libros, los podéis adquirir a través de la web o a cualquier librería, en Amazon, en Casa del Libro, en Corte Inglés, en cualquier sitio los podéis encontrar. Así que nada, pues Karma, quedo a tu disposición por si hubiera por ahí alguna pregunta, alguna duda o algo que queráis comentar. Y nada, pues agradeceros nuevamente que me hayáis invitado y que hayáis querido que esté en este 20 aniversario de TDAH Vallés, que para mí, pues ahora que es un orgullo haber aportado mi granito de arena. Muchas gracias, Karma. Muchas gracias a ti. Abriré porque lo teníamos cerrado, lo de las preguntas, y si alguien quiere hacer una pregunta, en estos momentos ya se puede hacer. Pero mientras tanto, y me adelanto, el diagnóstico ideal, desde tu opinión, ¿cuál sería?
Con el diagnóstico ideal, ¿a qué te refieres? ¿La evaluación ideal te refieres? O... No, sí, la evaluación ideal. O sea, claro, yo tengo la mía, mi opinión, pero me gustaría saber la tuya. Claro, pero te refieres a cómo proceder en esa evaluación, ¿no? Bueno, sí. A ver, cuando hablamos de menores con TDAH, Karma, sí o sí hay que contar con mamá y con papá. Es decir, evaluar al menor sin tener en cuenta cuáles son las coordenadas, la historia y la manera de educar de mamá y papá no tiene ningún sentido. No se va a hacer una evaluación y un diagnóstico suficientemente bueno. En nuestro centro, nosotros tardamos un mínimo de 6-7 sesiones en poder llegar a unas conclusiones, a un diagnóstico, a un perfil, a un conocimiento, ¿no? de nuestros pacientes. Siempre, cuando hablamos con menores, como te decía antes, siempre tener en cuenta a mamá y a papá y que formen parte del proceso tanto de evaluación, Karma, como del proceso de intervención. Y hay que evaluar las seis áreas que os comentaba antes, ¿no? En el caso de menores, hablamos del ámbito escolar, ámbito familiar, social, emocional, a nivel conductual y a nivel de funciones ejecutivas. Y bueno, pues recogiendo toda esa información, tenemos que emitir un juicio clínico. Esa es la manera que tenemos de proceder nosotros. Pero con tiempo, con cariño y, bueno, pues yendo, desde luego, a la raíz, no quedándonos en los síntomas. Es decir, el motivo de consulta, bueno, nunca suele ser la solución, ¿no? Es decir, siempre hay que ir a la raíz. Es decir, ¿qué es lo que está provocando estos síntomas en este niño? Y a partir de ahí, pues ya podemos ver si realmente estamos ante un caso de TDAH o no. Vale, déjame cerrar. Vale, entonces paso la palabra a Ana, que hará... Venga. Bueno, me ha encantado escucharte, Rafa, porque realmente era un clon de lo que nosotros explicamos a las familias, de lo que nosotros cuando nos llegan familias ya con un diagnóstico y no lo vemos claro, has utilizado palabras que utilizamos a menudo, que utilizamos frecuentemente, muletilla, el TDA escondido en las niñas, el TDA sin H, la sobremedicación o la medicación en 5 minutos. Esto nosotros lo hemos detectado sobre todo en la sanidad pública, las carencias de recursos de los profesionales. Nosotros siempre decimos que no hay malos profesionales, hay una falta de recursos, ¿no? Seguramente no es lo mismo dedicarle 6 horas o 6 sesiones a hacer un diagnóstico que dedicarle 3 horas. El coste va a ser diferente y, evidentemente, el coste para el profesional también es diferente, ¿no? Pero nosotros también somos especialistas en diagnósticos de 6 horas y somos... bueno, lo que nosotros hacemos es el diagnóstico diferencial, es decir, siempre le explicamos a las familias que no vamos a buscar el TDA, sino que vamos a descartar todas aquellas patologías que tienen sintomatología similar para al final quedarnos con la patología adecuada y que cuando pongamos esa etiqueta o ese nombre sea realmente verdad, ¿no? Porque como parte de familias lo que no queremos es que perdamos el tiempo ni el dinero en la vida de nuestros hijos. Sabemos que un año escolar es muy importante en su vida. Tanto es que nos ha cuadrado totalmente con nuestra visión. Y, pues me alegro mucho. Ya como os decía Ana al principio, pues al final yo lo que trato de hacer como profesional, como clínico, como divulgador es, bueno, pues no dar mi opinión, ¿no? Y cuando doy mi opinión, pues lo digo, ¿no? Ojo que voy a dar mi opinión, ¿no? Sino que, bueno, trato de presentar una realidad que es la que tenemos y que, bueno, que en algunos puntos me parece que es preocupante, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que es importante sensibilizar en relación a todo esto y que, bueno, pues que las asociaciones y que las familias y que los propios afectados también estén al tanto de todo esto, ¿no? Así que nada, me alegro mucho que vayamos en la misma línea. Muy bien, Rafa, pues encantados de que hayas compartido con nosotros este espacio, de que ya hayas celebrado nuestros 20 años de constitución de nuestra entidad y bueno, seguimos en contacto. ¿De acuerdo? Pues nada, os mando un abrazo muy fuerte, os deseo buen fin de semana y nada, gracias Ana y Karma por contar conmigo y bueno, pues espero que cumpláis como poco otros 20 años más. Muy bien, gracias. Hasta otra. Gracias. Hasta luego, chao. Adiós.